¿Y si te dijera que no naciste en ese lugar de tu familia por casualidad? Que no fue simplemente porque así sucedió, que no fue azar, que no fue una coincidencia biológica, porque si fuera casualidad, no se repetiría un mismo patrón en tantas familias. El hijo mayor cargando con responsabilidades que no le corresponden, el segundo luchando toda la vida por sentirse suficiente, el del medio sintiéndose invisible, el hijo menor queriendo huir o quedarse para siempre. ¿De verdad crees que eso pasa porque sí? Pero no te preocupes. Si te quedas, voy a ayudarte a entender cuál es tu lugar real en la familia y qué viniste a sanar desde ahí. Porque cuando ocupas tu lugar correcto, dejas de sentir que la vida se pone en tu contra y empiezas a observar cómo se ordena a tu favor. Gracias a las constelaciones familiares vemos algo muy determinante. Cada hijo llega en un orden específico porque viene a sanar algo que ya estaba ahí antes de nacer. No eliges tu lugar conscientemente, pero tu alma sí reconoce la tarea. Y aquí viene lo importante. Cuando no entiendes tu lugar en la familia, pasas la vida intentando ocupar otros. Cargas lo que no es tuyo. Compites donde no hace falta. Buscas afuera algo que siempre estuvo mal ubicado adentro. Tal vez por eso repites historias que juraste no repetir. Es muy probable que por eso tu vida se siente más pesada de lo que debería. Lo que las constelaciones familiares nos muestran no es una teoría complicada ni una idea espiritual abstracta. Es algo mucho más simple y por eso mismo mucho más potente. En cada familia existe un orden que no se ve, pero que se siente. Un orden que no depende de lo que creas, de si lo conoces o no, de si estás de acuerdo o no. Está ahí, actuando silenciosamente, organizando vínculos, lealtades, cargas y destinos. No es un orden rígido, no es una ley moral, no es algo que castigue. Es más parecido a una corriente, como la corriente de un río. Puedes no verla desde la orilla, puedes no pensar en ella, pero si intentas nadar en contra, el cuerpo se cansa, el avance se vuelve pesado y tarde o temprano lo sientes. Con el orden familiar pasa exactamente lo mismo. Cuando una persona ocupa el lugar que le corresponde, la vida fluye con menos esfuerzo. Cuando ocupa un lugar que no es el suyo, algo empieza a pesar, y la realidad por completo se desestabiliza y se desordena. Muchas personas sienten ese peso sin saber de dónde viene. No saben explicarlo con palabras, pero lo sienten en el cuerpo, en las relaciones, en las decisiones que toman día a día. Es ese cansancio que no se va descansando ni durmiendo largas horas. Es esa sensación de estar siempre dando más de lo que reciben. Es la dificultad para sentirse realmente en casa, incluso estando con la propia familia. Es la repetición de conflictos que parecen cambiar de forma, pero no de fondo. En constelaciones familiares y las terapias sistémicas vemos una y otra vez que esto tiene que ver con el lugar que cada hijo ocupa dentro del sistema. No el lugar simbólico que le dieron con palabras, sino el lugar real que asumió emocionalmente. Porque una cosa es ser el segundo hijo por orden de nacimiento, y otra muy distinta es vivir como si fueras el primero. Una cosa es ser el menor, y otra muy distinta es cargar con responsabilidades de adulto. Y el sistema familiar no se organiza por intenciones, se organiza por hechos. Cuando alguien ocupa un lugar que no es el suyo, lo hace casi siempre por amor, no por ego, no por rebeldía. Lo hace porque en algún punto sintió que hacía falta, que alguien tenía que encargarse de esa tarea, que alguien tenía que compensar una ausencia, un dolor, una pérdida, una fragilidad. Y ese movimiento, que nace del amor infantil, tiene consecuencias en la vida adulta. Por eso vemos hijos que desde pequeños se sintieron grandes. Hijos que no recuerdan haber sido cuidados, sino haber cuidado. Hijos que aprendieron muy pronto a no necesitar, a no pedir, a no molestar. Hijos que crecieron atentos al estado emocional de los padres, leyendo silencios, anticipando conflictos, tratando de mantener la armonía en el hogar. Todo eso no aparece porque sí. Aparece cuando el orden se altera y alguien ocupa un lugar que es el suyo. Cuando esto sucede, la vida empieza a enviar señales. Las relaciones se vuelven complicadas, especialmente las de pareja. Aparece una sensación constante de responsabilidad excesiva, o por el contrario,
una necesidad profunda de huir de cualquier compromiso. El cuerpo se cansa antes de tiempo. La alegría se vuelve intermitente. Y muchas veces aparece una pregunta silenciosa que acompaña toda la vida. ¿Por qué me cuesta tanto? Una de las claves más importantes para entender este orden es comprender que en una familia no solo cuentan los que están presentes, también cuentan los que no están, los que no nacieron, de los que se sabe poco, los que fueron excluidos, los que no se nombran. En los sistemas familiares, lo que se excluye no desaparece. Busca ser visto de otra forma. Cuando hay hijos no nacidos, por ejemplo, el orden real de llegada cambia, aunque nadie hable de eso. Un hijo que cree ser el mayor puede no serlo sistémicamente hablando. Un hijo que siente que no termina de encajar puede estar ocupando un lugar que no le corresponde porque hay alguien antes que no fue reconocido, alguien que no pudo desempeñar su papel en la familia. Y el sistema, buscando equilibrio, empuja inconscientemente a los hijos vivos a compensar lo que quedó pendiente. Esto no se vive como una idea clara, se vive como una sensación, como una carga difusa, como una fidelidad invisible. Muchas personas sienten que viven una vida que no es del todo suya, como si estuvieran cumpliendo algo que no entienden. Y eso no tiene que ver con falta de voluntad, ni con falta de autoestima. Tiene que ver con un desorden de posición. Otro aspecto muy frecuente son las exclusiones. Cuando alguien en la familia fue rechazado, olvidado, juzgado o borrado. Por ejemplo, un padre ausente, una madre no reconocida, un abuelo del que no se habla, el sistema no queda en paz. Alguien más, generalmente un hijo, intenta inconscientemente representar a esa figura excluida, no porque quiera, sino porque el sistema busca completar lo que quedó incompleto. Ahí vemos hijos que cargan tristeza, culpas que no saben de dónde vienen, miedos que no se corresponden con su historia personal. Vemos personas que se sienten fuera de lugar sin haber hecho nada para estarlo. Vemos repeticiones que no tienen explicación lógica. Y cuando miramos el sistema completo, el sentido aparece. Muchos problemas que creemos que comenzaron en la adultez, en realidad comenzaron mucho antes, incluso antes de nuestro nacimiento. No porque estemos determinados, sino porque nacemos dentro de una red de vínculos que ya existía. Y esa red tiene un orden. Ignorarlo no lo desactiva. Comprenderlo, en cambio, abre la puerta a algo muy distinto. Cuando una persona empieza a reconocer su lugar real, algo se conecta perfectamente con los hilos invisibles que sostienen su sistema familiar. No de inmediato como por arte de magia, pero sí de una forma profunda. Se deja de pelear con la vida, se deja de competir donde no hacía falta, se empieza a soltar cargas que nunca fueron propias, y aparece una sensación nueva, la de estar parado en el sitio correcto. Por eso este tema es tan importante. No se trata solo de entender intelectualmente el orden entre los hijos, se trata de entender por qué tu vida se siente como se siente, por qué ciertas dinámicas se repiten, por qué a veces el esfuerzo no se traduce en paz. Cuando miramos el orden familiar, muchas piezas encajan sin necesidad de forzarlas. Y aquí hay algo fundamental. No se trata de culpar a los padres ni a la familia. Cada sistema hizo lo que pudo con lo que tenía. Los desórdenes no nacen de la maldad, nacen del amor mal ubicado, de hijos intentando sostener a los grandes, de pequeños intentando ser fuertes antes de tiempo, de movimientos que buscan proteger, aunque el precio sea alto, porque incluso los hijos únicos también tienen su lugar. Porque sí, aquí estamos hablando de los órdenes familiares con ejemplos de familias con varios hijos, pero también un único hijo puede ocupar el lugar que no le corresponde al hacer de padre o de madre. Entender esto no te quita responsabilidad sobre tu vida. Al contrario, te la devuelve, porque cuando sabes desde dónde estás viviendo, puedes empezar a elegir distinto. Puedes dejar de reaccionar desde un lugar que no te corresponde y empezar a actuar desde tu posición real. Y ese movimiento, aunque sea interno, tiene un impacto enorme. Cuando una persona se ordena internamente, el sistema responde. No porque los demás cambien de inmediato, sino porque ya no necesita compensar. El equilibrio empieza a restablecerse, y esa es la base de todo el trabajo sistémico. No cambiar a otros, sino ocupar el propio lugar con consciencia y presencia sincera. Quiero que vayamos aún más profundo.
Vamos a mirar qué trae cada posición entre los hermanos, qué heridas son más comunes según el lugar que ocupas y qué dones también vienen escondidos ahí. Porque no solo se trata de lo que duele, sino de la fuerza que se libera cuando dejas de luchar contra tu lugar y empiezas a habitarlo. Y ahí, muy probablemente, vas a empezar a reconocerte de una manera que nunca antes te explicaron. Cuando empezamos a mirar cada lugar dentro de la familia, algo muy particular sucede. Las personas dejan de pensar en un pasado nublado sin muchos momentos y empiezan a recordar escenas concretas, momentos de la infancia, sensaciones que creían normales, frases que se dijeron a sí mismas sin darse cuenta. Y ahí aparece una verdad que suele incomodar al principio, pero que luego alivia profundamente. No todos los hijos viven la familia de la misma manera, aunque hayan crecido en la misma casa. El lugar que ocupas entre tus hermanos no solo organiza la dinámica familiar, también moldea tu manera de amar, de trabajar, de cargar responsabilidades, de sentirte valioso. No porque estés condenado a repetir algo, sino porque ese lugar trae una herida específica y también una fuerza particular. Y cuando esa herida no se mira, gobierna desde la sombra. Cuando se reconoce, empieza a transformarse. Empecemos por el hijo mayor. Muchas veces, el hijo mayor no tuvo permiso para ser niño, no porque alguien se lo negara explícitamente, sino porque el sistema necesitaba algo de él. El hijo mayor suele llegar a una familia que todavía se está organizando. Padres jóvenes, padres cansados, padres que aún están aprendiendo a ser padres, y sin que nadie lo pida, el hijo mayor empieza a sentir que debe ayudar, que debe ser responsable, que debe portarse bien, que no puede fallar. Hay hijos mayores que recuerdan haber sido muy maduros desde pequeños, niños que no hacían berrinches, que entendían, que se adaptaban, que cuidaban a los hermanos, que acompañaban emocionalmente a la madre o al padre. Y eso, que muchas veces fue aplaudido, tuvo un costo interno enorme, porque ese niño aprendió que para pertenecer tenía que cargar, que su valor estaba en ser un pilar. En la adultez, el hijo mayor suele sentirse responsable de todo, de la familia, del trabajo, de la pareja. Le cuesta descansar sin culpa, le cuesta delegar, le cuesta pedir ayuda. Vive con la sensación de que si él no se hace cargo, algo se va a desmoronar. Y muchas veces no entiende por qué se siente agotado incluso cuando todo va bien. La herida del hijo mayor no es la responsabilidad en sí, es el exceso de peso, la sensación inconsciente de que no tiene derecho a soltar. Lo que el hijo mayor viene a sanar no es dejar de ser fuerte, sino aprender que no necesita ser padre de nadie. Debe comprender con el tiempo que puede ocupar su lugar de hijo, incluso siendo adulto, que puede acompañar sin cargar. Cuando el hijo mayor suelta el peso que no le corresponde, aparece una fuerza distinta, una fuerza tranquila, no forzada, la fuerza de liderar sin sacrificarse. Y esto se ve beneficioso en su vida personal, en sus proyectos, sus relaciones y su trabajo, donde toma ese papel de liderazgo de un modo sano y productivo para su crecimiento personal. Luego está el segundo hijo. El segundo llega a una familia donde ya hay alguien, ya hay un lugar ocupado, ya hay una referencia, y muchas veces crece mirándose en ese espejo, comparándose, midiéndose. El segundo suele preguntarse, aunque no lo sepa, ¿cómo hago para tener mi propio lugar? A veces intenta diferenciarse, otras veces compite, otras veces se adapta para no molestar. Muchos segundos hijos crecieron sintiendo que tenían que esforzarse el doble para ser vistos, que tenían que destacar en algo, o ser distintos, o demostrar. Y otros crecieron con la sensación opuesta, la de quedar a la sombra, como si nunca terminarán de llegar a su objetivo en la familia. En la adultez, esto puede traducirse en una lucha constante por validación, o en una sensación silenciosa de no ser suficiente. La herida del segundo hijo no es la comparación, es la creencia de que necesita luchar para existir, como si su lugar no estuviera garantizado, como si siempre tuviera que ganárselo. Lo que el segundo hijo viene a sanar es el derecho a existir sin competir, a reconocer que su lugar no depende de ser mejor ni peor que nadie, sino de ser quien es. Cuando el segundo deja de pelear contra el primero, interna o externamente,
algo se acomoda. Aparece una identidad más clara, una sensación de espacio propio. El segundo hijo no vino a reemplazar a nadie ni a superar a nadie. Vino a ocupar su propio lugar completo. El hijo del medio suele ser uno de los más incomprendidos. No es el primero, no es el último. No trae la carga del mayor ni la libertad del menor. Muchas veces pasa desapercibido. Se acostumbra a no ser prioridad. Aprende a adaptarse, aprende a observar, aprende a conectar. Y también aprende, muchas veces, a no pedir demasiado. Hay hijos del medio que se convirtieron en mediadores naturales, los que calman conflictos, los que entienden a todos, los que sostienen puentes. Pero por dentro, muchas veces, hay una sensación profunda de no pertenecer del todo, como si no hubiera un lugar claro reservado para ellos, como si tuvieran que encontrarlo solos, como si no estuvieran del todo en casa, no sienten del todo esa sensación de hogar, de estar a salvo. En la adultez, el hijo del medio puede sentirse dividido, confundido, buscando su lugar en todos lados sin terminar de sentirse en casa. La herida no es ser flexible, es la sensación de invisibilidad, de no ser visto por quien realmente es. Lo que el hijo del medio viene a sanar es la pertenencia, el permiso para ocupar espacio sin tener que equilibrar a nadie, la libertad de mostrar su esencia y que sea reconocida. Cuando el hijo del medio reconoce que su lugar no es secundario ni intermedio, sino único, aparece una capacidad enorme de integrar, de unir mundos, de comprender sin perderse. Su don es la conexión, pero solo puede usarlo plenamente cuando deja de desaparecer. Su poder interior es la posibilidad de reconstruir vínculos perdidos, y al hacerlo en su vida personal, puede lograr cambios que llenen su corazón de un amor noble y bondadoso. El hijo menor llega a una familia que ya tiene historia, padres más grandes, hermanos que ya ocuparon lugares, dinámicas establecidas. Muchas veces el hijo menor crece con más libertad, pero también con menos responsabilidad reconocida. Puede ser visto como el pequeño, incluso cuando ya no lo es, y eso crea una tensión interna muy particular. Algunos hijos menores sienten que nadie los toma del todo en serio. Otros sienten que deben quedarse cerca, cuidar, acompañar. Hay hijos menores que permanecen inmóviles entre querer huir y querer quedarse para siempre, entre la independencia y la dependencia. En la adultez, esto puede manifestarse como dificultad para comprometerse o como dificultad para soltar. La herida del hijo menor no es la libertad, es no saber cuándo crecer, no saber cuándo tomar la propia vida con fuerza, cuándo poder tomar las riendas de su vida con la responsabilidad necesaria. Lo que el hijo menor viene a sanar es el permiso para crecer sin traicionar a nadie, para cerrar ciclos, para avanzar sin culpa. Cuando el hijo menor ocupa su lugar con conciencia, puede honrar a los que vinieron antes sin quedarse atrapado. Puede tomar la vida con ligereza, pero también con responsabilidad. Su don es traer aire nuevo al sistema, pero solo cuando no se queda detenido, cuando toma las decisiones basado en sus anhelos y decide seguir caminos por su cuenta, le da una nueva posibilidad de liberación a la familia que vino antes y que vendrá después. El hijo único vive una experiencia completamente distinta. No tiene con quién compararse directamente, pero carga con todo, toda la expectativa, toda la proyección, todo el amor y toda la presión. Muchas veces crece sintiéndose suficiente para todos y al mismo tiempo, solo. Aprende a sostenerse a sí mismo, pero también puede sentir que no tiene en quién apoyarse realmente. El hijo único suele desarrollar una gran autonomía, pero también una sensación profunda de tener que ser todo. Todo para los padres, todo para el sistema. Y eso puede convertirse en una carga silenciosa. La herida del hijo único no es la soledad, es la creencia de que no puede fallar, porque si lo hace, estará deshonrando a su familia y a sí mismo. Lo que el hijo único viene a sanar es la integración, el permiso para no ser todo para nadie, para tomar de ambos linajes sin dividirse, para ser simplemente él mismo. Cuando el hijo único suelta la exigencia de sostenerlo todo, aparece una libertad profunda. Cada uno de estos lugares trae una herida, sí, pero también trae un don,
Y ese don solo se activa cuando la herida se mira con honestidad. No para quedarse ahí, sino para soltarla. El problema no es el lugar que ocupaste, el problema es haberlo ocupado sin saberlo. Cuando escuchas estas historias y algo se mueve dentro, no es simple percepción emocional. Es el sistema reconociéndose. Es tu historia tocando una verdad más profunda. Y eso es lo que abre la posibilidad de cambio. Cuando los lugares dentro de la familia se respetan, la vida suele fluir con más naturalidad. No significa que no haya dificultades, pero hay una sensación interna de coherencia, de estar parado sobre suelo firme. El problema comienza cuando ese orden se altera, no por maldad ni por decisión propia, sino porque el sistema familiar intenta compensar algo que quedó incompleto, roto o ausente. Y aquí aparece una verdad que muchas personas sienten en el cuerpo antes de entenderla con la mente. Cuando un hijo ocupa un lugar que no es el suyo durante demasiado tiempo, la vida empieza a ser más complicada en cada área. No de una forma evidente, por el contrario silenciosa. Se manifiesta como agotamiento, como bloqueos que no se explican, como relaciones que no terminan de funcionar, como una sensación constante de estar dando más de lo que se recibe. Uno de los desórdenes más frecuentes es cuando un hijo se convierte emocionalmente en padre o madre. Esto no siempre ocurre porque los padres sean irresponsables o ausentes en lo físico. A veces están ahí, trabajan, cumplen, pero emocionalmente no pueden hacer su papel. Puede haber sensaciones de tristeza, duelo no resuelto, conflictos de pareja o simplemente una carga demasiado grande para ellos. Y entonces, sin que nadie lo pida, un hijo da un paso adelante. Ese hijo empieza a escuchar lo que no debería escuchar. Acompaña emocionalmente a la madre. Comienza a proteger al padre, a cuidar hermanos, a ser el fuerte. Y desde afuera muchas veces eso se ve como algo admirable. Qué maduro es, qué responsable, qué apoyo tan grande. Pero por dentro, ese niño está renunciando a algo esencial, su derecho a vivir su propia verdad y aprender sobre su camino. Tomar el lugar de los padres deja huellas profundas. En la adultez, esa persona suele sentirse incómoda cuando recibe. Le cuesta relajarse en una relación. Le cuesta apoyarse en alguien. Siempre está atenta, disponible, resolviendo. Y aunque externamente parezca fuerte, por dentro hay un cansancio antiguo, como si nunca hubiera terminado de descansar del todo. Muchas personas que cumplen esta tarea de padres, que no les corresponde, no entienden por qué se sienten culpables cuando piensan en elegir para sí mismas. ¿Por qué sienten que si se van, si se alejan, si hacen su vida, algo malo va a pasar? Ese miedo no es racional, es sistémico. Es la lealtad a un lugar que nunca debieron ocupar. Sanar este desorden no implica rechazar a los padres ni juzgarlos. Implica algo mucho más profundo y difícil: devolverles su lugar, reconocer internamente: tú eres el grande y yo soy el pequeño, y permitir que esa frase reordene algo por dentro. Cuando un hijo deja de ser padre, no abandona, se libera, y al liberarse, libera también al sistema. No se vuelve un ingrato ni un desagradecido. Logra que sus padres también tomen su propia vida y le den un sentido superior. Otro desorden muy común ocurre cuando un hijo posterior actúa como si fuera el mayor. Esto suele pasar cuando el primogénito está debilitado, ya sea por alguna condición física, una exclusión, o incluso por haber sido emocionalmente ignorado. El sistema no tolera el vacío. Entonces alguien más sube de posición. Ese hijo empieza a decidir, a liderar, a hacerse cargo. Y muchas veces funciona. La familia se sostiene, las cosas avanzan, pero internamente hay una tensión constante, porque ese lugar no tiene la fuerza natural que da haber llegado primero. Es un traje que no termina de calzar. Estas personas suelen vivir con una presión interna enorme. Sienten que todo depende de ellas, pero al mismo tiempo algo nunca se acomoda del todo. Hay enojo, resentimiento, cansancio, y muchas veces una dificultad profunda para respetar a la autoridad, porque en el fondo sienten que siempre han tenido que ocupar ese espacio. La sanación aquí no pasa por bajar al otro, ni por culpar al hermano debilitado. Pasa por reconocer el orden real.
Incluso si el hermano mayor no pudo ejercer su función, su lugar sigue siendo suyo. Cuando esto se reconoce internamente, allí sí hay coherencia sistémica. El que subió puede volver a su lugar, y desde ahí su fuerza cambia completamente. Existe otro desorden muy doloroso y silencioso. Cuando un hijo intenta ocupar el lugar de un hermano que no está, un hermano que quizás partió de este mundo, un hermano que no nació, un hermano que tuvo que marcharse del hogar muy temprano y no regresó. En estos casos, el niño crece con una sensación extraña, como si viviera una vida que no es del todo suya. Puede haber tristeza sin motivo aparente, culpa, una sensación de estar de más o de ocupar un lugar que pertenecía a otro. Estas personas muchas veces viven con una autoexigencia excesiva o, por el contrario, con una dificultad profunda para disfrutar, como si no se permitieran estar del todo vivos. La lealtad aquí es muy profunda. Si tú no pudiste vivir, yo tampoco me permito hacerlo plenamente. Este desorden no se resuelve con fuerza de voluntad ni con pensamiento positivo. Se resuelve con reconocimiento, con dar un lugar al ausente, con decir internamente: tú llegaste antes, tú perteneces, yo tomo mi lugar después de ti y vivo mi vida. Cuando esto ocurre, la vida vuelve a sentirse propia. También hay desórdenes cuando los límites entre generaciones se confunden. Hijos que se convierten en confidentes de los padres, que escuchan detalles de la pareja, que toman partido, que se posicionan emocionalmente como iguales. Esto crea una carga enorme, porque el hijo queda atrapado entre dos fuerzas que no puede sostener sin perderse. Tomar alguna posición no solo será dañino para su estabilidad emocional, sino que fragmentará la relación que tengan con el padre del que no estén de acuerdo. En la adultez, estas personas suelen tener dificultades en sus relaciones de pareja, o se sienten responsables del bienestar del otro, o se colocan en un lugar de igualdad que en realidad es una repetición del vínculo con los padres. La intimidad se vuelve confusa, el deseo se bloquea, el compromiso se siente pesado. El sistema familiar funciona con una lógica muy clara. Los grandes cuidan a los pequeños y los pequeños reciben. Cuando esto se invierte, el amor se vuelve pesado, no fluye, se convierte en obligación. Y aquí es importante decir algo con mucha claridad. Estos desórdenes no hablan de padres malos ni de hijos equivocados. Hablan de sistemas intentando sobrevivir, de familias haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Pero entender esto no significa quedarse ahí. Significa abrir la puerta a un orden más sano. Muchos bloqueos en la vida adulta tienen su raíz aquí. Dificultades para prosperar, para sostener relaciones, para disfrutar, para descansar, para ser abundantes. Porque cuando ocupas un lugar que no es el tuyo, una parte enorme de tu energía se va en sostener algo que no te corresponde. Cuando empiezas a devolver esos lugares, cuando dejas de ser padre de tus padres, salvador de tus hermanos, sustituto de un ausente, algo muy concreto ocurre. La energía vuelve y fluye con naturalidad en el sistema, no como una explosión, sino como una calma profunda, como si por fin pudieras respirar sin culpa. Y este es un punto clave del camino, porque no basta con entender intelectualmente dónde estás parado. El verdadero movimiento comienza cuando reconoces qué lugar ocupaste durante años y te preguntas, con honestidad: ¿esto realmente me correspondía? Ahora que ya has conocido el lugar que ocupan los hijos en la familia y sus respectivas heridas y consecuencias de su papel, vamos a mirar cómo empezar a reordenar internamente todo esto. No desde la teoría, sino desde movimientos reales basados en las constelaciones familiares y comprensiones que permiten que algo sincero y desde la esencia se acomode por dentro. Porque entender explica, pero ordenar transforma. Y ahí es donde la historia empieza a cambiar de verdad. Porque cuando vuelves a tu sitio, la vida se ordena. Hay un momento en la vida, a veces silencioso, a veces profundamente emotivo, en el que algo dentro de ti deja de luchar. No porque todo esté resuelto, sino porque por primera vez estás en el lugar correcto. Ocupar tu lugar no es un acto externo, no es cambiar de rol, de familia o de historia. Es un movimiento interno, casi imperceptible,
donde el alma deja de empujar y empieza a descansar. Porque cuando has pasado años sosteniendo lo que no era tuyo, cuando has cargado responsabilidades emocionales que no te correspondían, volver a tu lugar se siente extraño al principio. Incluso puede generar culpa, pero con el tiempo se convierte en alivio. Volver a tu lugar es recordar algo esencial. Tú no llegaste a esta familia para reparar a nadie. Tú no llegaste para salvar, reemplazar ni sostener lo que faltó. Llegaste para vivir tu vida. Y cuando haces ese movimiento, algo muy profundo ocurre. El sistema responde, no desde el castigo, sino desde el equilibrio. En el enfoque sistémico hay una verdad simple y poderosa. Cuando cada uno ocupa su lugar, el amor vuelve a fluir sin esfuerzo en todo el sistema. Ya no necesitas demostrar, ya no necesitas cargar, ya no necesitas pagar con tu bienestar lo que no fue resuelto antes. Empiezas a tomar la vida tal como viene, con sus posibilidades, con su fuerza. Y aquí es importante poner palabras claras, porque las palabras correctas, dichas desde el lugar correcto, reordenan internamente. Si durante años fuiste el fuerte, el que sostuvo, el que entendió antes de tiempo, una frase sanadora puede ser: yo soy el hijo, tomó mi lugar como hijo, honro a mis padres tal como son, y me libero de cargar lo que no me corresponde. Si sentiste que ocupaste el lugar de un padre o una madre, otra frase posible es: ustedes son los grandes, yo soy el pequeño, devuelvo con respeto lo que tomé por amor. Si te sentiste responsable del destino de otros, incluso sin darte cuenta, puedes decir internamente: confío en que cada uno puede con su propia vida, yo me quedo con la mía. No se trata de repetir frases como un mantra vacío, se trata de decirlas desde el cuerpo, desde la emoción que por años no tuvo permiso de exponerse para posteriormente ser liberada. Porque sanar no siempre es entender más, a veces es dejar de hacer, dejar de sostener, dejar de empujar, dejar de controlar lo que no estuvo en tus manos y permitir que el orden haga su trabajo. Ahora quiero invitarte a un momento final, no como espectador, sino como protagonista. Cierra los ojos por un instante. Imagina detrás de ti a todos los que llegaron antes, tus padres, tus abuelos, tus ancestros, no con sus errores, no con sus cargas, sino simplemente como los grandes que hicieron posible que tú estés aquí. No necesitas aprobar su historia, solo reconocerla. Diles internamente: gracias por la vida, la tomo tal como vino, y ahora siente tu lugar. No delante de ellos, no detrás de alguien más, en tu sitio exacto. Desde ahí la vida se siente diferente, más pesada al principio tal vez, pero más verdadera, más tuya. Desde ese lugar ya no vives para compensar, vives para expandirte, para elegir, para disfrutar sin culpa. Este es el verdadero cierre de muchos ciclos invisibles, no con conflicto, con orden. El error es que creemos que el caos se debe resolver con más caos. Creemos que si el proceso fue difícil, para llegar a la calma hay que pasar por soluciones tormentosas. Y no es así. La prudencia de un corazón que acepta lo que la vida le está enseñando con amor es la verdadera primera semilla del cambio. Si sentiste que después de mucho tiempo alguien puso palabras a algo que llevabas sintiendo, te invito a quedarte aquí, a ser parte de este lugar que acompaña, guía y nutre. Si este espacio te acompaña, si sentiste claridad, calma o comprensión, quédate. Suscríbete a Café para tu alma. Este canal es para quienes están listos para mirarse con profundidad y empezar a vivir desde un lugar más verdadero. Porque cuando tú te ordenas, la vida, tarde o temprano, responde. Y desde ahí, todo comienza a tomar sentido.